Hola, ¿qué tal amigos inmobiliarios? Yo soy Óscar Gramajo, director general de Protección Jurídica Inmobiliaria y estoy encantado de estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes en el segundo foro inmobiliario del Valle de Toluca. Quiero hacer un agradecimiento muy especial antes de empezar mi ponencia a Suma Inmobiliarios porque cada año me invitan a ser parte de el foro. Así que hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Bueno, además de que ya los demás ponentes que estuvieron tuvieron temas de mucho interés, de relevancia. La verdad es que espero que tú que estás viendo estas ponencias lo estés disfrutando mucho, que estés aprendiendo todo lo posible y que además te estés quedando con toda esa información para hacer el negocio de las inmobiliarias un negocio más seguro, más sano y más atractivo para tus clientes y que además sigas ganando muchísimos clientes. El tema que te voy a compartir el día de hoy habla sobre la garantía inmobiliaria perfecta. Como tú sabes, cuando hacemos operaciones de arrendamiento, existen diferentes tipos de garantías. Yo hoy te voy a hablar de las diversas garantías. Pido que compartamos la presentación. Los diferentes tipos de garantías para que tú sepas con cuál te puedes ir, cuál es el idóneo, que sepas cuáles son los bemoles que existen entre uno y otro. Vemos ya en la pantalla entre las garantías el contrato de arrendamiento, vemos la figura del fiador, vemos la figura del obligado solidario, la figura del aval, la figura del pagaré, la figura de la fianza y la figura de la póliza de servicios jurídicos. ¿Por qué vamos a platicar un poquito de este tema el día de hoy? Si quieres, dejamos de compartir. Bueno, pues porque muchos inmobiliarios me han dicho que no saben qué ofrecerle a sus clientes y que a veces hay propietarios que te piden cuando rentan sus propiedades que tú les des forzosamente un fiador con inmueble en garantía, qué otras opciones hay para poderles ofrecer, cómo pueden hacer una operación inmobiliaria donde sus clientes queden satisfechos, contentos y que además tú como inmobiliaria puedas tener clientes para toda tu vida. ¿Por qué clientes para toda tu vida? Bueno, porque en el arrendamiento, a diferencia de la compraventa, en la compraventa, pues bueno, regularmente los negocios son negocios de una sola ocasión. Lo que estamos buscando en el arrendamiento es que tú, asesor inmobiliario, tengas clientes para toda tu vida. Pero en el arrendamiento no es como en la compraventa, ¿no? Donde tú ya hiciste la operación, le echas la bendición al cliente, él se queda con su propiedad y se terminó todo tu trabajo. En el arrendamiento hay un trabajo postventa que tú puedes hacer a efectos de que ese cliente que te dio a rentar este año su inmueble, te lo dé el próximo año y el próximo año y que de alguna manera tú como asesor o tú como inmobiliaria generes negocios recurrentes y que tu negocio vaya creciendo como inmobiliaria de manera exponencial año con año conforme vayas haciendo llegar a clientes que tengan experiencias satisfactorias, a clientes que queden contentos porque el arrendamiento fue un buen negocio para ellos, donde todo salió bien, pero bueno, eso depende mucho del inquilino que busquemos, pero por supuesto de la garantía y de la protección que tú le des a tu propietario en el momento en que rentas ese inmueble y que ese propietario quiera regresar contigo y diga, oye, no nada más hizo un perfecto trabajo, sino que además te termine recomendando o mandando más clientes y que además siga siendo tu cliente durante años y años y años. Créeme que yo tengo muchos clientes y muchos amigos inmobiliarios que viven únicamente del arrendamiento, aunque muchos otros inmobiliarios le hacen un poquito ahí el fuchi, yo no quiero rentar, yo no quiero comercializar inmuebles en renta porque traen problemas, pero ahorita tú vas a ver cómo puedes evitarte muchos dolores de cabeza si buscas una garantía idónea o una garantía ideal para tu propietario y que así esos dolores de cabeza se encuentren o se vuelvan en soluciones a los problemas que ellos pueden tener. Así que aquí te va la primera garantía inmobiliaria que tú puedes tener al momento de rentar tu inmueble y la primera garantía que tú le vas a ofrecer a tu propietario es el mismo contrato de arrendamiento. Y tal vez tú te preguntes, oye Oscar, pero pues ¿cómo un contrato de arrendamiento? Pues que no se supone que cuando yo rento un inmueble el contrato de arrendamiento es necesario o indispensable? Bueno, pues definitivamente yo diría que sí, porque el contrato de arrendamiento es ese documento que le va a dar la formalidad a tu operación inmobiliaria, donde justamente tú vas a poder ofrecerle a ese propietario que todas esas garantías que él quiere poner en su inmueble, por ejemplo, que no quiere que haya mascotas, qué días le van a pagar la renta, cuánto tiempo va a durar el arrendamiento, entre otras muchas otras cosas, queden plasmadas en ese contrato y que tu propietario pueda hacerlas exigibles a través de ese documento, que además el contrato en arrendamiento en materia civil es el documento base de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que tú forzosamente necesitas ese documento para poder demandar, por ejemplo, la terminación del contrato o el pago de las rentas o el cumplimiento o cualquier cláusula que tú hayas señalado en el contrato que estamos mencionando.
Fíjate que menciono el contrato como una garantía, también porque hay muchas personas que celebran operaciones inmobiliarias, que celebran arrendamientos sin tener ni siquiera un contrato. En muchos casos tienen un contrato de papelería, un contrato que bajaron de internet. Y te repito, hay personas que ponen su letrero de se renta una propiedad, que no tienen la mínima asesoría, que no fueron con una inmobiliaria, que nunca contrataron a nadie y que lo hicieron por su cuenta. Y más aquí en el Valle de Toluca, que rendan esas propiedades y de ese letrero que te digo que ponen de se renta, lo único que piden es que traigan su INE o su IFE y una vez que la persona lleva eso en la renta y el depósito, le rentan el inmueble sin necesidad de hacerlo firmar un contrato o un pagaré o un aval, que ahorita ya vamos a ver más adelante qué otras opciones tenemos, pero que al final de cuentas ponen en riesgo su propiedad sin saberlo, o en muchos otros casos descargan un contrato de internet y no se percatan de revisar si ese contrato de internet está basado en leyes mexicanas, en leyes de otro país, que además déjame decirte que cuando hablamos de arrendamiento, el arrendamiento está regulado de manera local, de tal manera que cada estado tiene una legislación diferente hablando de arrendamiento. Entonces, si tú estás en el Estado de México y firmas un contrato con una legislación aplicable, pues en Durango, por ejemplo, o peor aún, estás en Ciudad de México y firmas un contrato de arrendamiento con un documento que bajaste de internet, con una legislación que es aplicable, por ejemplo, no sé, en algún otro país, Perú, Ecuador, qué sé yo. Lo que va a suceder es que cuando tú tienes un contrato, si quiere dejamos de compartir, por favor, cuando tienes un contrato que no es lo suficientemente robusto, que no tiene las leyes actualizadas, que además es un contrato que carece de muchos artículos del Código Civil o de muchas cuestiones vigentes, como es hoy por hoy el tema de la ley antilavado, la ley de extinción de dominio, entre otras muchas cosas, o pones un contrato con artículos derogados, lo que va a suceder es que ese documento base de acción, cuando tu propietario quiera usarlo, quiera demandar a ese inquilino que no le está pagando las rentas, pues va a ser un documento que probablemente no va a tener la solidez o no le va a garantizar lo suficiente al propietario. De tal manera es que a veces a mí no me extraña cuando me dicen, oye, hay un inquilino que no pagó las rentas y además de que no pagó las rentas, pues ya llevan 2 o 3 años demandando a ese inquilino y por más de que lo tienen demandado no lo pueden sacar del inmueble. Y me queda claro cuando existe un documento base de acción que no ofrece esas garantías mínimas que debe establecer el contrato de arrendamiento, es que tienes toda esta problemática y lo que tú tienes que hacer como asesor inmobiliario es no venderle un problema a tu cliente, sino venderle una solución, un contrato actualizado, un contrato bien hecho, preferentemente que sea un contrato hecho por abogados expertos en materia inmobiliaria, para que tú sepas que lo estás, el esfuerzo de toda una vida de tu cliente, esa propiedad que tanto le costó al propietario hacer, que ahora tiene como una entrada adicional, pues está en buenas manos, en manos tuyas, asesor inmobiliario. Entonces, que vas a tener un contrato bien elaborado con todas las especificaciones mínimas que se requieren para que ese negocio llegue a buen término y que si hay necesidad de aplicar el contrato, que si hay necesidad de usarlo, sea un contrato ya aprobado en juzgados y que además le pueda ofrecer al propietario todas esas garantías, sabiendo también que en arrendamiento existen limitantes y que tampoco podemos poner lo que nosotros querramos o lo que se nos ocurre en el contrato, sino un contrato bien hecho que por supuesto va a proteger a tu cliente, el propietario, pero que además esté apegado a lo que marca la legislación local de cada estado para efectos de no tener un contrato leonino o un contrato que de alguna manera rebase esas garantías que tú pretendes darle a tu propietario. Entonces, vemos que el contrato de arrendamiento es la primera garantía necesaria, indispensable, en todas las operaciones debe existir. Ya decíamos, un contrato bien hecho, un contrato hecho con manos de expertos, tal y como un traje, ¿no? Cuando uno compra un traje, puedes comprar un traje, no sé, que te quede grande, un traje que te quede chico, pero no hay nada como ir con el sastre y que te haga un traje a la medida, que te quede a la perfección, para que sea lo idóneo y lo mejor, tú te veas de la mejor manera, ¿no? Aquí funciona igual. Cuando tú hablas de un contrato de arrendamiento, tienes que buscar que te hagan un traje a la medida, un contrato específico y que especifique justamente si el inmueble es habitacional, si es comercial, si es una bodega, si es una industria y que contenga las cláusulas especiales de cada uno de esos negocios que van a poner en el inmueble en renta para que en el momento, repito, en que haya necesidad de usar ese contrato, tengas tú las herramientas o el sartén por el mango y poder exigirle a ese inquilino que cumpla con el contrato que firmó y así le des a tu cliente, al propietario, un negocio para muchos años y créemelo, ese propietario te va a adorar, te va a amar y va a querer estar contigo en todas sus operaciones inmobiliarias durante todos los años que le sigan y además te va a seguir recomendando.
Muchas personas dicen, oye, pero tú hablas mucho, Oscar, cuando hablas del cliente de la inmobiliaria, hablas mucho del propietario. ¿Por qué no hablas más del inquilino? ¿Por qué pones que el cliente de la inmobiliaria necesariamente es el propietario del inmueble? Y es por una razón muy sencilla. Porque el negocio de la inmobiliaria es un negocio de servicios y lo que tú le ofreces al propietario es un servicio, el servicio de comercializar el inmueble. Pero lo menos que el propietario puede esperar es que en esa comercialización del inmueble tú le ofrezcas la garantía de recuperar su inmueble en tiempo y forma y que además le van a cumplir con las cláusulas que se están estipulando en el contrato. Vamos a pasar a la segunda garantía de la que vamos a hablar el día de hoy y la segunda garantía es justamente el fiador. Muchos propietarios te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo para que me rentes mi inmueble necesariamente te pido que me pongas un fiador como garantía y si no me pones un fiador, no te puedo rentar o no te puedo dar a rentar esa propiedad. Créeme que el fiador es una de las garantías más viables que existen desde mi punto de vista, porque si no existe un fiador, o más bien cuando existe un fiador, el fiador pone un inmueble para garantizar la operación inmobiliaria de tal manera que si el inquilino no cumple con el pago de las rentas, si el inquilino no está pagando las rentas, el propietario podría llegar al grado de poder embargarle la propiedad de ese fiador, es decir, quitarle la propiedad que puso para garantizar esa operación inmobiliaria. Aunque te lo digo, yo considero que es una de las garantías más viables que existe en el negocio inmobiliario. Quiero comentarte que el fiador dejó de estar en uso porque en la antigüedad, y por decir antigüedad hablamos de los 80s, 90s, los papás, los abuelitos, los tíos, a los sobrinos les prestaban el inmueble, les firmaban para garantizar, oye hijo, no te preocupes si vas a rentar una propiedad o si vas a sacar un préstamo, yo te firmo como fiador, yo sé que tú eres muy buen pagador y que no vamos a tener ningún problema porque vas a cumplir. Es decir, el fiador le firmaba al familiar, al sobrino, al amigo, pensando que el inquilino, o que en este caso el acreditado, iba a pagar la renta de manera puntual. Pero la realidad es que esos fiadores que dieron su confianza a personas que rentaban inmuebles, ya se dieron cuenta que en muchos casos estos inquilinos no pagaron la renta. ¿Y cuál fue la repercusión? Que además de que demandaron al inquilino, el fiador también salió afectado con una demanda y poniendo en riesgo su propiedad, que en muchos de los casos confió de manera equivocada, por decirlo así, al inquilino. Que además déjame decirte que desde mi punto de vista el fiador es la parte más desprotegida de todo el negocio. ¿Por qué es la parte más desprotegida de todo el negocio? Porque mira, cuando tú rentas un inmueble como inquilino, tú sabes si pagas o si no pagas la renta. Por supuesto que si tú estás pagando la renta, no habría motivo para que el propietario demande ese pago de rentas o demande la rescisión del contrato. Quitamos si quiere la presentación, por favor. Pero en el caso del fiador, está sujeto a la voluntad del inquilino. Si el inquilino no paga la renta, entonces al fiador también lo van a demandar. Y en base a esas experiencias que hoy te estoy platicando, es que muchas personas han preferido ya no servir de fiador. Y hoy por hoy, aunque sigue siendo una figura muy viable, que además quiero aclararte que es una figura muy viable siempre y cuando el propietario esté dispuesto a demandar la rescisión del contrato o a demandar el juicio de desahucio, pero en su caso demandar también al fiador para poder cobrarle las rentas y para poder hacer que este fiador le pague o en su caso le embarguen la propiedad de ese fiador. Este proceso para poder llevar a embargo la propiedad del fiador es un proceso que te puede llevar pues básicamente pues un año, año y medio, 2 años, dependiendo de cómo se defiendan las partes, etcétera, etcétera. Pero que además, como te lo decía, hoy en día los propietarios de inmuebles ya no quieren servir de fiador, ya te dicen, no, no puedo porque mi casa está hipotecada o cualquier otro pretexto, pero el mercado se reduce únicamente al 15% de las posibilidades. ¿Por qué? Porque el 85% de las personas que están buscando un inmueble en renta no cuentan con un fiador. Entonces, si tú, asesor inmobiliario, vas a poner como garantía indispensable que el inquilino traiga un inmueble o que traiga un fiador con inmueble en garantía, esa es la figura del fiador, traer un inmueble, pues vas a reducir tu mercado en un 85%, de tal manera de que de 100 posibles clientes, únicamente vas a poder cerrar el negocio con 15. Ahorita, en la misma presentación, vas a ver algunas otras formas de garantizar las operaciones inmobiliarias. No solo el fiador existe, aunque sí es una de las figuras más viables. Estamos viendo que si tú te encaprichas pidiendo un fiador o si tu propietario se encapricha pidiendo un fiador como requisito indispensable, pues tu operación puede tardar más tiempo en cerrarse, ¿no? Aquí de lo que se trata y lo importante de esta plática es que tú aprendas a cerrar operaciones inmobiliarias, pero que aprendas a cerrar operaciones inmobiliarias garantizándole al propietario que va a recuperar su propiedad, posiblemente que va a recuperar sus rentas, sus servicios, dependiendo de
cuál sea la garantía que le quieras dar, pero que tengas en la mente que el bien jurídico tutelado, que lo que nosotros tenemos que proteger, que por eso tenemos que velar, es el inmueble del propietario. De tal manera que tal vez si dices, oye, pues no hay un fiador, tengo esta otra serie de garantías en las cuales tú puedes pensar, propietario, que te pueden ayudar a cerrar esta operación de manera asertiva y que además te van a dejar protegido, que no te van a dejar desprotegido, pero que no va a sacar tu inmueble del mercado. ¿A qué me refiero con que no lo va a sacar del mercado? Que como tú bien sabes, asesor inmobiliario, hay muchas personas que rentan sus inmuebles sin pedir la mínima garantía. Inclusive, como lo veíamos, a veces ni siquiera piden un contrato de arrendamiento. Entonces, si el inmueble está en precio o si está fuera de precio, va a ser más difícil que tú logres cerrar esa operación si vas a pedir como garantía al fiador. No lo descarto, creo que es una figura bastante viable, sobre todo para operaciones inmobiliarias en rentas altas, arriba de 40,000, 50,000, 100,000 pesos, pero en operaciones de renta, hablando de la media de lo que maneja el sector inmobiliario hoy en día, pensando en rentas de 15,000, 20,000 y hasta 30,000 pesos, yo creo que existen algunas otras figuras que ahorita vas a ver y que puedes tomar como base para poder llevar esa operación a buen término, para tener un cliente satisfecho, para hacer operaciones ágiles, pero no porque sean ágiles, van a ser operaciones que le den la mínima seguridad al propietario, sino que le den una seguridad donde el propietario pueda estar contento y, repito, dándote negocios por muchos años más. Entonces, vamos a pasar a la figura del obligado solidario. Una vez más, le pido a mi asistente que me ayude compartiendo pantalla. Vamos a cambiar aquí con el cursor para pasar a la lámina del obligado solidario. Como lo vemos, la tercera figura de la que vamos a hablar el día de hoy es la figura del obligado solidario. Tú dirás, bueno, pero ¿qué no el obligado solidario es lo mismo que el fiador? No, ahorita vamos a platicar un poquito de las diferencias que hay entre el fiador y el obligado solidario. La principal diferencia de la que vamos a hablar es que el fiador, cuando hablamos de figura de fiador en operaciones inmobiliarias, nos estamos refiriendo a una persona que va a dar una propiedad para garantizar que si el inquilino no paga, con esa propiedad se podría llegar a pagar las rentas. El caso del obligado solidario es una figura muy parecida al fiador, de tal manera que el obligado solidario de igual manera va a garantizar que si el inquilino no paga las rentas, este lo va a hacer, pero en el caso del obligado solidario no deja una propiedad en garantía, sino que responde en base a todos sus bienes. ¿A qué me refiero? Bueno, cuentas bancarias, vehículos, es decir, todo lo que él tenga puede garantizar con todo eso. Por supuesto, para que ese fiador o este obligado solidario en este caso sea una garantía viable, que tú puedas decir, oye, este obligado solidario, si es una persona a la cual yo puedo tomar en esta operación inmobiliaria, necesitas primero saber cuáles son los ingresos de ese obligado solidario. ¿Y cuál sería el porcentaje idóneo de ingresos versus el pago de rentas? Bueno, si tú tienes una renta, por ejemplo, de 10,000 pesos, el ideal es que el obligado solidario tuviera ingresos comprobables mensuales por 30,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a pedir que nos compruebe el famoso 3-a-1. Tres veces de ingreso contra un mes de renta. ¿Por qué? Porque si tú recibes un obligado solidario que tenga ingresos de menos de 3-a-1, lo más seguro es que va a ser una garantía que no va a garantizar de tal manera que compruebes tú en un juicio que tiene ingresos suficientes para pagar las rentas. Si agarras por decirlo coloquialmente, a un hijo de vecina que tiene mínimos ingresos, que no puede garantizar en esa operación, lo más seguro es que sea una opción cero viable, una operación que yo no te una opción que yo no te recomendaría porque no garantizarías, y en el momento en que quieras demandar a ese obligado solidario, si se declara insolvente y efectivamente no tiene carros, no tiene ingresos, no tiene cuentas bancarias, etcétera, etcétera, pues lo más seguro es que aunque tengas ese obligado solidario, eso y nada va a resultar siendo lo mismo. Entonces es importante que además de que a tu inquilino le pidas comprobar ingresos, el famoso 3-a-1, a tu obligado solidario, en los casos en que utilices ese recurso, lo tomes como si fuera el mismo inquilino, porque se obliga de manera mancomunada al pago de rentas. Por lo mismo, le pedimos ese mismo ingreso. En el caso del fiador, también es importante mencionarte que cuando tomes un inmueble en garantía, ese inmueble tiene que tener el costo mínimamente del equivalente a 12 meses de renta. Pensemos en una renta de 100,000 pesos. Si tú traes un fiador que trae un inmueble de 1,200,000, sería una garantía ideal, porque sabes que ese inmueble cubre el equivalente a 12 meses de renta. Pero si tú tienes una operación de 100,000 pesos mensuales y traes un inmueble en garantía de 500,000 pesos, digamos que esa garantía se va a quedar abajo, ¿no? No va a ser lo suficiente. Si dejamos de compartir otra vez, por favor.
Entonces, como puedes ver, ahorita ya vimos 3 garantías, las 3 muy útiles. La primera, por supuesto, indispensable. Hablábamos del contrato de arrendamiento. La segunda, pues una garantía que es muy buena opción, pero que reduciría los números del negocio y que ahí, como yo te decía, yo voy a hablar de las garantías viables y cuál sería la garantía ideal para ti. Puede ser que de repente un asesor me diga, oye, para mí la garantía ideal es no pedir nada. Bueno, está bien. La conclusión quiero que la saques tú. Habrá quien diga, oye, para mí la garantía ideal es el fiador, para mí es el obligado solidario, y ahorita vamos a seguir con las demás para que tú veas qué otra cosa o cómo más puedes cerrar una operación. En materia inmobiliaria es muy común mencionar también la figura del aval, que ahorita vamos a ver la diapositiva del aval. En el caso del aval, quiero comentarte que es importante que tú como asesor inmobiliario sepas que cuando usamos nosotros la palabra aval, aunque es muy común usarlo en el medio inmobiliario, es una palabra mal ocupada. ¿Por qué? Porque el aval, como lo puedes ver en la diapositiva que te estoy presentando, está regulada por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito hace referencia o habla sobre todo a lo que son negocios de materia mercantil, como puede ser, por ejemplo, en un cheque, en un pagaré, en una operación, un crédito bancario. Sí podrías poner la figura del aval para decir, bueno, si esta persona no me paga el cheque, no me paga el pagaré, existe un aval. Si tú firmas un pagaré, pues ahí sí existe el aval, porque la figura está regulada por una ley diferente. Cuando hablamos de arrendamiento, el arrendamiento está regulado por el Código Civil y por el Código de Procedimientos Civiles. Mi intención es que hoy te lleves un montón de conocimiento y así como profesional, dejemos de utilizar la figura del aval, que aunque es correcta cuando tú vas a un banco que te pidan un aval, o cuando sacas un crédito de un carro que te pidan un aval, o cuando firmas un pagaré que te pidan un aval, es incorrecto cuando estamos hablando de bienes raíces, porque como hablamos de un contrato de materia civil, la figura del aval no encuadraría en el Código Civil o en el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, a partir de hoy y después de esta plática, es importante que tú dejes de usar la palabra aval y que entiendas cuál es la diferencia entre el fiador, el obligado solidario y el aval. El aval, ocupado para operaciones mercantiles, legislado a través de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En el caso del fiador y el obligado solidario, sí están regulados por el Código Civil, igual que los contratos y que los contratos de arrendamiento, sobre todo, que es la parte que principalmente nos ocupa. Bueno, como ya pudiste ver, el aval no sería más que una figura, no sería el nombre correcto de mencionarle o de decirle a un fiador. A veces me hablan a protección jurídica inmobiliaria y me dicen, oye, yo traigo un aval, le pido inmueble en garantía, no le pido inmueble en garantía, y desde ahí ya me estoy dando cuenta que el asesor inmobiliario está desactualizado con respecto a saber que el aval que él le dice aval, pues no es aval, ¿no? Sino que es un fiador o un obligado solidario. Repito, fiador, el que trae inmueble en garantía; obligado solidario, el que responde con sus bienes, pero que no tiene un inmueble en garantía. Otra de las figuras muy comunes que a mí me ha tocado ver que está muy de moda y que piden mucho a la hora de querer garantizar el pago de rentas en operaciones inmobiliarias es el tema del pagaré. ¿Qué opina Óscar Gramajo del pagaré como abogado? Bueno, desde mi punto de vista, el pagaré no es tampoco la opción idónea para una operación de arrendamiento. ¿Por qué? Porque el pagaré igualmente es un ejecutivo mercantil, es decir, está regulado por una ley diferente al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles. Y no quito de la mesa que en muchas ocasiones el pagaré puede funcionar de manera coercitiva en cuestión psicológica. Es decir, cuando hablamos de bienes raíces, yo no lo recomiendo porque la figura del pagaré, en teoría estricta, al ser un ejecutivo mercantil, la diferencia que me ofrece frente a un juicio ordinario civil o frente a un juicio sumario civil es que el pagaré lo puedo ejecutar inclusive antes de haber obtenido una sentencia. En el caso de la materia civil, yo necesito agotar todo el procedimiento civil para tener una sentencia y poder hacer el cobro de pesos o llevar a un embargo ese juicio, ¿no? En el pagaré no sucede así. Pero ¿cuál es la razón por la cual yo no te recomendaría? Porque aparentemente suena muy bueno, ¿no? Oye, pues si es un ejecutivo mercantil y me permite llegar al embargo, yo lo que quiero es recuperar mis pesos, pues me voy por la figura del pagaré y embargo de inmediato al inquilino. Aquí no hay que perder de vista, como te lo decía, que el bien jurídico tutelado o la parte que tú tienes como asesor inmobiliario, darle prioridad es a la recuperación del inmueble.
Imagínate un caso donde el inquilino te firmó pagarés, y esa es la parte grave y por lo cual yo no recomiendo el pagaré como una opción viable en negocios de arrendamiento, que tú puedes demandar el pagaré. Al ser un ejecutivo mercantil puedes llegar a embargar los muebles, ir al inmueble en renta y embargar los muebles que tiene el inquilino, pero el peor de los casos sería que el inquilino, en el momento en que tú llegues a embargarle por la deuda del pagaré, tenga dentro del inmueble una mesa de Corona y unas sillas de Tecate, y que eso sea lo que embargues. Y una vez embargado, ¿sabes qué? El juez va a ser muy poco probable que te ordene un segundo embargo, porque pues ya le quitaste todo lo que el inquilino tenía. Y además, como te decía, si esta persona es insolvente, si perdió su trabajo, si no tiene forma de comprobar ingresos, si tú no tienes forma de demostrar que esta persona te puede pagar, yo te podría decir que ganar un juicio ejecutivo mercantil es muy fácil. Yo te puedo decir que probablemente el 99% de los juicios ejecutivos mercantiles se ganan porque es muy fácil ganarlos. Es decir, si a mí me firmaron un cheque o me firmaron un pagaré, basta con que haya un reconocimiento de esa firma para que yo pueda cobrar esos pesos en la teoría, porque es muy fácil que yo obtenga una sentencia favorable que obligue a pagar al tercero ese adeudo que tiene o que adquirió conmigo a través de ese documento. Pero la realidad es que aunque yo tenga la sentencia, el problema es llegar al cobro de pesos, es decir, hacerlo líquido, lograr que ese inquilino que me debe realmente me pague en pesos. Esa es la parte difícil. Yo no sé si ustedes que me están viendo ahorita han escuchado el famoso, muy famoso aquí en México, debo, no niego, pago, no tengo. Es porque dicen, ¿sabes qué? Mientras yo no desconozco la deuda, no me estoy negando a pagar, pero sin embargo no tengo para pagarte. La realidad es que vas a perder tu tiempo librando un ejecutivo mercantil. Yo no digo que sea totalmente inviable, pero yo no lo considero una buena opción cuando de arrendamiento inmobiliario se trata. Yo preferiría que te vayas con el contrato directamente al juzgado, que demandes la rescisión del contrato en el caso de la Ciudad de México o el juicio de desahucio en el caso del Estado de México y de los demás estados de la República, para que el juez pueda sentenciar definitivamente la desocupación del inmueble, el lanzamiento del inquilino por la falta de pago de rentas, que pueda sentenciar inclusive el pago de las rentas y en su caso los intereses moratorios e inclusive los gastos y costas de esas rentas, de esos abogados que tú pagaste para que el inquilino tenga la obligación de pagarlos. Ahora bien, aquí se trata de darte una plática donde tú aprendas mucho. Si quieres, dejamos de compartir nuevamente, donde se trata de que tú aprendas mucho y no que te vayas con una fantasía de decir, oye, si yo demando una controversia de arrendamiento, con el contrato de arrendamiento bastará para que a mí me paguen renta, servicios, intereses moratorios. La realidad es que no siempre sucede así. Aquí, como te decía, lo más importante para mí y para cualquier abogado que se dedica a recuperación de inmuebles es justo eso, recuperar el inmueble, donde si tú tienes una renta posiblemente de 10,000 y te tardas 3 meses en sacar a ese inquilino, que fueron 30,000 pesos perdidos para el propietario, que por supuesto le va a doler en la bolsa, pero que va a saber que va a recuperar su propiedad, que como te lo decía es el esfuerzo de toda una vida y que además pues ya hay inmuebles de menos de 1,000,000 de pesos, pues díganme dónde, porque pues ya es muy difícil, ¿no? Entonces, que recupere esa propiedad que posiblemente costó 3,5 millones de pesos, créeme lo que te lo va a agradecer, más que te vayas a un juicio a querer cobrar pesos de pagarés y que el inquilino, lo peor del caso es que siga dentro del inmueble, porque eso es lo peor que puede pasar, que logres cobrar el pagaré, que le embargues los muebles, que el propietario se dé por pagado, pero el inquilino sigue viviendo dentro de la propiedad. Aquí yo te diría, prioriza cuál o qué es lo más importante para tu cliente, qué es lo más importante para el propietario, y partiendo desde ese punto de vista, sabiendo que todo negocio tiene sus riesgos, el arrendamiento, desde mi punto de vista, es uno de los mejores negocios que existe. Tan es muy buen negocio que yo les recomiendo a mis clientes cuando me dicen que quieren invertir y que no saben en qué, si en petrobonos, en dólares, en oro, en qué, en CETES. Yo les recomiendo que si tienen una buena parte de capital, inviertan su dinero en bienes raíces, porque además de que es en cuestión de plusvalía el segundo lugar en crecimiento de tu dinero, además tú puedes rentar ese inmueble, sacarle ese beneficio y estar por arriba inclusive del primer lugar, que es el oro. Entonces, creo que es un negocio muy viable. Por supuesto, tiene sus bemoles. Por supuesto, es un muy buen momento para que tú como asesor inmobiliario empieces a ver esas oportunidades de negocio que hay en la administración de propiedades en renta, en la renta de inmuebles de todo tipo, comercial, habitacional, industrial, oficinas, lo que tú quieras, pero que dejes a tus clientes protegidos, porque lo que yo quiero es que no les des o no les vendas un dolor de cabeza a tus propietarios. Tenemos una cuarta figura que vamos a platicar el día de hoy.
que para quienes nos están viendo desde su casita muy cómodos, salud. Vamos a tomar un poquito de agua para poder continuar. Una de las figuras más comunes, que ya la estás viendo ahí en tu pantalla, es la figura de la fianza. La figura de la fianza también es otra de las que ya quedó básicamente en desuso, pero que muchos propietarios, porque así lo han hecho toda su vida o así lo hicieron toda su vida, siguen casados con la figura de la fianza, y cuando tú les vas a dar a rentar tu propiedad, cuando ellos te van a dar a rentar la propiedad, te dicen, ¿sabes qué? Sí te la doy a rentar, pero mi requisito no es ni fiador, ni obligado a solidario, sino que yo quiero una fianza. Para los asesores que son nuevos en el mercado, que dicen, oye, pues, ¿qué es eso de la fianza? ¿Qué no es lo mismo que el fiador? Bueno, quiero comentarles que la fianza fue usada de manera tradicional en los años 80, en los años 90, casi era un requisito indispensable para rentar, era algo muy común, pero dejó de estar en uso, es decir, hoy en día está en desuso y cada vez más, aunque sigue habiendo afianzadoras en el país, algunas muy reconocidas, pero que la figura de la fianza es una empresa que lo que te va a garantizar o lo que le va a garantizar al propietario es pagarle las rentas en caso de que el inquilino no esté pagando las rentas. El único problema de la fianza o la figura que yo vería como algo donde no necesariamente para mí es la opción más idónea, aunque tal vez para muchos propietarios lo sea, es que la fianzadora promete el pago de las rentas y te llega a pagar hasta 2 meses de renta, pero le exige al propietario que haya iniciado un procedimiento de demanda civil en contra del inquilino para que la fianzadora continúe pagando arriba del segundo mes de renta. Si el propietario no demuestra que está demandando al inquilino, la fianzadora deja de emitir pagos. Ese es uno de los primeros bemoles que yo veo. El segundo es que necesariamente para que la fianzadora le pague la renta al propietario, le pide que el propietario le expida una factura fiscal, por lo cual, que digo, no es que esté mal, pero todos los propietarios para poder adquirir una fianza y que la fianzadora les pague, tendrían que estar dados de alta y expidiendo sus CFDIs por los arrendamientos. Y además de que la fianza solo te va a pagar durante la vigencia del contrato de la fianza. Si quiere, dejamos de compartir nuevamente. ¿A qué me refiero con que te va a pagar únicamente cuando estemos durante el tiempo del arrendamiento? Por ejemplo, si tienes un contrato de enero a diciembre y el inquilino te deja de pagar en el mes 11, es decir, en el mes de noviembre, no te pagó el mes 11 y no te pagó el mes 12, la afianzadora va a hacer justamente eso, pagarte esos 2 meses que te dejó de pagar el inquilino fuera de contrato. Una vez que llegues al mes 12, que se haya cumplido el contrato de arrendamiento, la afianzadora va a dejar de pagar y ahora vas a tener tú un doble problema. Por un lado, vas a tener al inquilino dentro del inmueble en renta, por lo que vas a tener que gastar en demandar para recuperar esa propiedad, pero además no vas a estar recibiendo los pagos de rentas, porque ese es el problema que yo le veo principal a la fianza, y creo que por eso dejó de usarse, que aunque pagaba la renta, o sea, aunque le pagaba la renta en pesos, es decir, la afianzadora sacaba de su bolsa para darle el dinero al propietario, pero la afianzadora no se encargaba de recuperar la propiedad. Entonces, por más que estuviera pagando la renta, el propietario tenía el dolor de cabeza de que le iba a pagar durante los meses que faltaban al vencimiento del contrato, y una vez vencido iba a dejar de pagar y el propietario iba a seguir con el inquilino adentro, ¿no? Y además de que iba a seguir con el inquilino adentro, tendría que iniciar un procedimiento para ahora poder recuperar su inmueble y en su caso poder recuperar sus rentas y los servicios que en algún momento hubieran dejado de pagar, e inclusive algún desperfecto que el inquilino hubiera causado en el inmueble. Entonces, el dolor de cabeza era, pues, ¿cuál solución? Si al final de cuentas tengo que promover un juicio que a veces me sale más caro, inclusive, que el monto que me están pagando de rentas, pero que además el inquilino sigue ocupando mi inmueble, que ya estoy peleado con ese inquilino, que nadie me va a responder por la desocupación de mi inmueble, aún y cuando me estén pagando las rentas con los supuestos que ya vimos, pero que además muchos inquilinos o muchos propietarios no querían pagar porque la fianza regularmente cuesta 1,5 veces el monto de rentas. Por ejemplo, en una renta de 10,000 pesos, la fianza te costaría 15,000 pesos. En una renta de 100,000 pesos te costaría 150,000 pesos y así, ¿no? O sea, 1,5 veces el monto de renta, lo que lo hacía costosa. Y uno de los aspectos más graves de la fianza es que también te pedía un inmueble en garantía, grababan el inmueble y, bueno, obviamente para hacer ese gravamen se tardaban 30 días, y en lo que llegaba el inquilino interesado, le pedías la fianza, iba con la fianzadora, conseguía un inmueble para que se lo grabaran, etcétera, etcétera. Pasaban 30 días, el negocio se enfriaba y el propietario terminaba no rentando, el asesor ya le había mostrado el inmueble a 20 personas y ahora que se venían todos los requisitos y los trámites, pues terminaba no rentando y pues no terminaba siendo negocio para nadie, ¿no?
Y por último, para que no te aburras con esta plática y que sea de mucho conocimiento y aprendizaje, vamos a platicar un poquito de la póliza de servicios jurídicos. Mira, esta es una de las figuras que se está usando actualmente cada día más. Es decir, los propietarios ahora ya en vez de decirte quiero una fianza, quiero una fianzadora, te están pidiendo la póliza de servicios jurídicos, que justamente yo soy director general de la mejor empresa de servicios jurídicos a nivel nacional, Protección Jurídica Inmobiliaria, y que ofrece pólizas de servicios jurídicos. ¿Pero qué es una póliza de servicios jurídicos? Bueno, una póliza de servicios jurídicos es un contrato de servicios jurídicos que va a firmar el propietario con esta empresa de servicios jurídicos y que esta empresa va a garantizar dependiendo de la cobertura. Y ojo con esto, porque a veces creemos que todas las pólizas son lo mismo. Y ahorita voy a hacer algunas aclaraciones al respecto, porque a veces creemos, oye, pues todas las pólizas son lo mismo, no importa si contratas a Patito o a Juanito, al final de cuentas el propietario ya tiene póliza y estás protegido en todos los aspectos, y no es cierto. La realidad es que la póliza no es la panacea, cubre ciertos requisitos dependiendo de la cobertura que tú hayas contratado, pero te quiero recomendar que cuando tú contrates una póliza de servicios jurídicos, una póliza conocida como póliza de arrendamiento, veas que cuando menos te ofrezca ciertos requisitos mínimos. Si quieres dejamos de compartir otra vez. ¿A qué me refiero? A que a veces por garantizar una operación inmobiliaria o por buscar, digamos, garantizar, a veces nos vamos con la opción más barata del mercado, ¿no? Buscamos la póliza más económica. Peor aún, como asesor inmobiliario, buscamos la que más comisión nos da. Oye, ¿sabes qué? Es que esta me da el 30, el 40%, me da la mitad de sus utilidades, qué sé yo. Y esto es muy grave porque a veces, digamos, para un asesor inmobiliario, eso es lo que menos debería de importar. Lo que realmente debería importar es qué coberturas me ofrece la póliza, qué trayectoria tiene la póliza, es decir, cuántos años de experiencia tiene, ¿tienen oficina física o no tienen oficina física? Porque esto va a ser la diferencia. Si tienen una oficina física en la localidad donde yo me encuentro, si ya conozco su oficina, pues ya sé que es una empresa que cuando menos tiene un lugar, ¿no? Tiene un lugar para estar. Dos, ¿cuál es la experiencia de esa empresa? Si es una empresa de reciente creación, que apenas acaba de salir, pues es muy probable que esa póliza me ofrezca las mínimas garantías, ¿no? Porque si no tienen la experiencia y apenas están empezando, pues al rato que se venga el problema, pues puede suceder que esa empresa ya no exista, que haya desaparecido, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Por supuesto, que tenga una infraestructura, una parte económica que a ti te garantice que en el momento en que se dé ese incumplimiento van a tener el recurso y los fondos suficientes para responderle a tu propietario. Porque si tú rentas un inmueble y contratas a una empresa de pólizas que no te garantiza que tenga una infraestructura, que cuántas oficinas tiene, cuántos vehículos utilitarios y más aún cuánto personal tiene, cuántas personas forman parte de esa empresa, cuántos son abogados, cuántos tienen cédula profesional, cuál es la trayectoria de esos abogados, qué han hecho, dónde trabajaron, cómo llegan a la operación, vienen de traje, vienen en taxi, vienen en un carro logueado de la empresa, etcétera, etcétera. Pues todos esos aspectos tienes que cuidarlos tú para ofrecerle una garantía a tu cliente. Desde mi punto de vista, la póliza puede ser algo que beneficie mucho a los propietarios en el sentido de que estén protegidos porque mínimamente, te decía, la póliza deberá ofrecer garantizar cuando menos en juicio la recuperación del inmueble. Y ahí debes tener mucho cuidado cuando hablamos de pólizas porque te decía, no todas ofrecen lo mismo. Hay algunas pólizas que son muy económicas, pero lo único que te garantizan es la intervención de manera extrajudicial. Eso no te va a servir. Porque si lo que te ofrecen es una intervención de manera extrajudicial, en el momento en que el asunto llegue a ser más grave, cuando el inquilino te diga, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar la renta, se cruce de brazos y te diga, yo no pago y hazle como quieras y no me voy a salir y necesites la intervención de fuerza pública y necesites que ya haya una demanda, esa empresa ya no te va a cubrir. Entonces tienes que buscar una empresa que ampare cuando menos la intervención de sus abogados para recuperar el inmueble en renta. Y digo cuando menos porque por supuesto que depende de las coberturas. Seguramente podrás encontrar algunas como Protección Jurídica Inmobiliaria que te ofrecerán desde la recuperación del inmueble hasta la recuperación de rentas, servicios e intereses moratorios. Aquí también es importante que tú revises cuál es el monto de renta. Dicen por ahí, dependiendo de cuál sea el monto de renta, será el monto de la póliza idónea que tú tienes que contratar para tu inquilino, ¿no? Perdón, para tu propietario. Y bueno, también para tu inquilino, porque al final de cuentas, regularmente quien paga la póliza
pues como bien sabemos, es el inquilino. Sin embargo, no es lo mismo que tengas un propietario que tenga una renta de 10,000 pesos, donde te diga, oye, asesor, a mí me basta con que me garantices que voy a recuperar mi propiedad de manera asertiva, aunque pierda pues 30,000 pesos de rentas, pero voy a tener mi propiedad, a que tengas un inmueble con una renta de 180,000 pesos, un propietario que te diga, oye, se perdieron 3 meses de renta y 180,000 pues ya representa para mí casi $500,000 de pesos por 3 meses. Ya, entonces sí tienes un cliente insatisfecho. Entonces, yo lo que buscaría es que dependiendo de la operación que tú tengas, busques la póliza idónea, que repito, cuando menos te garantice la recuperación del inmueble en juicio. Y aquí, por ejemplo, en el caso de protección jurídica inmobiliaria, por supuesto, desde la primera instancia, segunda instancia, que sería apelación y amparo, están cubiertos por la póliza. Y pues bueno, también dependiendo del inmueble, que te garantice recuperar la propiedad si dentro del inmueble se comete algún delito por el cual puedan iniciar un procedimiento de extinción de dominio, porque entonces vas a tener tú la seguridad de que van a recuperar tu inmueble. Y como ya te lo decía, dependiendo de el monto de la póliza contratada, que además van a recuperar rentas, servicios e intereses moratorios. Y pues bueno, aquí hay algunos de los beneficios mínimos que estamos viendo en pantalla que te debe ofrecer una póliza de arrendamiento. En primer lugar, vemos el costo anual. Tiene que ser un costo anual por póliza, que ese costo ya te incluye impuestos, gastos de emisión o administración. Hay pólizas que te dicen, este es mi costo, pero pues es masiva si quieren factura. No, te deberían de dar un costo que ya incluya IVA, quieran o no quieran factura, porque si no, pues evidentemente es una empresa que está evadiendo impuestos y pues es algo que ni le conviene a ti, ni a tu cliente, ni a nadie, ¿no? Ni siquiera a México. Otra cosa importante es que revises si la empresa de pólizas cobra deducibles en el momento en que se venga un siniestro, porque si te cobra un deducible, de nada sirve que hayas pagado una póliza inicial, aunque haya sido barata, si cuando el inquilino no te pague te van a decir, ok, sí voy a intervenir, sí voy a hacer llamadas o sí voy a demandar, pero tiene un costo de 20 o de 30,000 pesos. Si tiene deducibles esa póliza, no la contrates porque no te conviene. Es decir, el cliente de todos modos va a tener que desembolsar para poder hacer que los abogados intervengan. ¿Qué más? Pues que cubra los honorarios, obviamente, de sus abogados. Y yo preguntaría, si no, ¿cuál sería el beneficio o cuál sería la naturaleza de la misma? Y pues bueno, cuando menos, como ya lo decíamos, garantizar el juicio y la recuperación y la posesión física de la propiedad que se está rentando. Y pues obviamente ser una empresa ética, legalmente constituida. Exageramos a veces, oye, ¿por qué dices que legalmente constituida? Bueno, a veces nos pasa, ¿no? Que vamos a consulta con un médico y de repente nos sale en el consultorio una persona que trae una bata blanca, que trae un estetoscopio colgando y que pásele, te sube a la báscula, te toma la temperatura, nos escucha el corazón y pues hasta se atreve a recetarnos, pero a veces nosotros por pena que fuimos a ver a ese doctor, no nos atrevimos a preguntarle, oiga doctor, ¿y usted tiene cédula profesional? Este es un consultorio que sí está constituido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que cuando se trate de negocios inmobiliarios, recuerdes, asesor, te están dejando las llaves de su patrimonio, el esfuerzo de toda una vida, que tú sí te atrevas a preguntar si vas a contratar una empresa de servicios jurídicos. Oye, ¿tus abogados tienen cédula profesional? ¿El director de la empresa es abogado? ¿La empresa está constituida? Si la respuesta a cualquiera de esas 3 preguntas es no, no te arriesgues, no arriesgues a tus clientes y no arriesgues tus negocios. Lo dejo a tu criterio, tú tienes la mejor decisión. Aprovecho para ponerme a sus órdenes. Por cierto, tenemos un stand virtual que les pido que visiten, el stand de protección jurídica inmobiliaria. Y pues antes de irme, quiero agradecerle, por supuesto, a Suma Inmobiliarias, a nuestra presidenta y por supuesto a nuestra amiga Elizabeth, que es la presidenta de Foro, esta intervención que toma tu mejor decisión, porque tú vas a saber cuál es la mejor garantía para tus clientes. Sigo a tus órdenes. Yo soy Óscar Gramajo, director de Protección Jurídica Inmobiliaria, y espero que te haya gustado esta plática. Hasta la vista.